Bien. ¿Cómo vuelvo al whiteboard? Listo. Entonces, esto que hay acá representa la energía que lleva la presión como tal. ¿Listo? Ya el segundo término de esta ecuación, ¿listo? El segundo término de esta ecuación, que es este que ustedes ven acá, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿A qué se les parece? ¿O qué encontraron ustedes? ¿Qué relación tiene ese término con alguna de las energías? Entonces, ¿se acuerdan que ustedes decían por allá en física? ¿Se acuerdan que ustedes decían por allá en física que la energía total era igual a la energía cinética, ¿cierto? A la energía cinética más la energía Potencial. 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 Listo. ¿Y cómo hallaban ustedes la energía cinética? Un medio de Por la velocidad al cuadrado. Un medio De la masa por la velocidad al cuadrado. De la masa por la velocidad de al la cuadrado. masa Sí. por la velocidad al cuadrado. Entonces, fíjese que como que se parece, ¿no? Como que se parece aquí la vaina. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de fluidos, recuerden, nosotros nunca hablamos de masa, sino que hablamos es de la densidad del fluido. Por lo tanto, lo que vamos a tener ahí es un medio de la masa por la densidad, perdón, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y entonces, esto que está aquí nos está representando la energía cinética. Esto que está aquí, este cuadrito rojo de aquí, nos va a representar la energía cinética. ¿Y cómo hallaban ustedes la energía potencial? Masa por gravedad por altura. Exactamente. Entonces, la energía potencial iba a ser la masa por la gravedad por la altura, que en este caso la vamos a llamar Z. ¿Listo? Entonces, lo mismo que pasa aquí. Ya no vamos a tener masa, sino que vamos a tener es densidad. ¿Listo? Por lo tanto, este término de aquí representa la energía potencial. ¿Listo? Esto representa la energía potencial. Y esto de aquí representa la energía cinética, y esto simplemente representa la energía de la presión que hay en determinado punto. ¿Listo? La presión que hay en determinado punto. Entonces, la siguiente pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades de cada uno de los términos de esa ecuación? Pues de la presión, pascales. ¿Listo? Entonces, nos dice Juan Daniel que de la presión son pascales, pero para poder sumar los términos, yo tengo que tener que todos los términos deben tener las mismas unidades. Entonces, si ustedes se ponen a hacer la cuenta, pues bueno, aquí ya sabemos que la presión es en pascales. Pero si ustedes se ponen a hacer la cuenta acá, también les va a dar pascales. Y si ustedes se ponen a hacer la cuenta acá, también les va a dar pascales. ¿Listo? ¿Entienden todos eso? Siempre que exista una ecuación, todos los términos deben tener las mismas unidades. En este caso, esa ecuación que tenemos ahí de Bernoulli está en unidades de pascales. ¿Listo? Bien. Ahora, la siguiente pregunta que yo les voy a hacer. Voy a tratar de dibujar aquí la tubería de color negro. ¿En la sección 1 era la más angosta o la más ancha? Más angosta, profe. Perfecto. Me perdonarán obviamente mis dibujos de Paint, pero pues es lo que hay, ¿no? El AutoCAD. Entonces, esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Bien. Y entonces, nosotros por ecuación de continuidad ya sabemos aquí qué velocidad es mayor, la de la sección 1 o la de la sección 2. La de la sección 1. La de la sección 1, recuerden chicos, la sección que es más angosta siempre tiene mayor velocidad. La sección que es más angosta siempre tiene mayor velocidad. Por lo tanto, aquí la velocidad 1 siempre va a ser mayor que la 2. ¿Listo? Y para el caso de las presiones, ¿qué creen ustedes que pase? Que la presión donde en la es zona más 1 angosta, es mayor. la presión, bueno, espere que me equivoqué aquí. La presión en la zona 2 es mayor. Camilo dijo que ¿cuál? ¿Que la 1 era mayor que la 2?
Sí, que la 1 es mayor que la 2. Al Listo. revés. Camilo dice que la 1 es La mayor dos. que la 2. Juan Daniel dice que la 2 es mayor que la 1. Listo. Entonces, Yo- Camilo. Y Luz también dice que la 2 es mayor que la 1, ¿sí? Ah, no, profe, entonces la 2. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo va a cambiar de opinión tan rápido? Hola, hola, No, mentira, yo todavía mantengo mi palabra, la zona 1, la zona 1, profe. Listo, Camilo. Cuéntenos cómo llegó a la conclusión de que la presión 1 es mayor que la 2. Pues pienso que es mayor presión porque las partículas del agua o sea, están más unidas, supongo yo, ¿no? Ok. Dice, la explicación de Camilo nos dice que en esta sección de aquí, que es la más pequeña, las partículas están más unidas y por eso él dice que aquí, él por eso entiende que aquí hay mayor presión. ¿Qué nos puede decir Juan Daniel con respecto a lo que dijo Camilo y de lo que piensa? De lo que piensa usted? Pues, ya que la presión depende de la altura, pues en la sección 2 hay más diámetro, entonces va a tener más altura el fluido. Ok. Entonces, Juan Daniel piensa que como aquí el área es mayor o como aquí el diámetro es mayor, entonces vamos a tener mayor, vamos a tener mayor, vamos a tener mayor ¿qué? Presión. Mayor presión. Bien. ¿Qué dicen los demás? Luz Helena, cuéntame qué piensas tú. Profe, ya me puse a dudar porque yo me acuerdo que usted nos dijo que utilizaban tuberías así de diámetro pequeño para enviar con más presión el agua a las casas. Entonces ya no sé. ¿Con más presión o con más velocidad? Ah, con más velocidad. Con más porque velocidad. Mayor Profe, velocidad, menos profe, presión. Sí, No me eso, pongan pa- eso es lo que dice Bernoulli, que si hay más velocidad, hay menos presión. ujú. Entonces, voy a igualarla aquí, ¿listo? Ay, aquí me equivoqué. Voy a igualar aquí esta ecuación a la zona 2, ¿listo? Porque se supone que lo que nos dice la ecuación de Bernoulli, chicos, lo que nos dice la ecuación de Bernoulli es que la energía en ambas secciones debe ser igual, o sea, la energía se conserva, tanto en la zona 1 como en la zona 2. Recuerden que esto es para flujos ideales, es decir, que no estamos considerando ningún tipo de pérdidas. Si no estamos considerando ningún tipo de pérdidas, entonces vamos a tener que la energía en la zona 1, es decir, la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más rho g z1 va a ser igual a lo mismo al otro lado, o sea, a lo mismo en la sección 2. ¿Listo? Entonces, lo primero que dijimos es lo siguiente, ¿listo? Lo primero que dijimos es lo siguiente. Voy a empezar a igualar esta y voy a demostrarles lo siguiente. Voy a empezar a cancelar términos semejantes al lado y lado del igual, ¿listo? Si nosotros tenemos un fluido ideal, que es el mismo flujo, la densidad va a ser la misma, ¿listo? O sea que la voy a cancelar. La gravedad también es la misma, ¿cierto? O sea que también la voy a cancelar, ¿listo? Un medio a ambos lados es el mismo, o sea que también lo voy a cancelar, ¿listo? Supongamos que la tubería se encuentra a la misma altura con respecto al suelo. ¿Listo? La tubería se encuentra a la misma altura con respecto al suelo. Entonces, Z1 y Z2 van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedó al final? ¿Qué nos quedó después de haber cancelado todo eso? Nos quedó que la presión 1, ¿cierto? Más la velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión 2 más la velocidad 2 al cuadrado. Perdón, al otro lado me quedó la 1, sino que también lo había escrito mal acá. Aquí es la 1, ¿no? Aquí es la 1. Aquí también es la 1. Listo. Entonces, nos quedó esto así, de esta forma. Si yo despejo, chicos, ahora pónganle cuidado. La velocidad 2, esta de aquí, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Entonces, si yo despejo alguna de estas dos ecuaciones, por ejemplo, o si por ejemplo reemplazo la velocidad al cuadrado por caudal, o hago alguna de esas artilugias así que se puede hacer, yo voy a encontrar que al final, como esta velocidad 2 es mayor y esta es menor, para que
se mantenga la igualdad, no puede ser mayor también esta. ¿Listo? Perdón, la velocidad 1 es mayor, ¿cierto? Me dijeron que la angosta era la 1 o era la 2. La 1, profe, la zona 1. La 1, listo. Entonces, si este número de aquí es mayor que este de aquí, para que se conserve la igualdad, no puede ser que este también sea mayor que este. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, ojo acá, por obligación, si velocidad 1 es mayor, la presión en 1 debe ser menor. ¿Listo? O sea, si velocidad 1 es mayor, presión 1 es menor. Si la velocidad 2 es menor, la presión 2 es mayor. Y entonces lo deja uno pensando lo que dice Camilo, ¿no? Pero es que, ¿cómo así? Es que están más apretados las gotas de agua, digamos. Entonces, por lo tanto, habría más presión. Pero, chicos, fíjense también lo que nos dice Daniel. La presión depende de la cantidad que haya, de área. Y obviamente en la sección 2 hay una mayor área. ¿Listo? ¿Qué pasa? En la sección pequeña, como hay menor área y hay mayor velocidad, pues eso está pasando mucho más rápido. O sea, ahí no se está ejerciendo ninguna presión. Entonces, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando, digamos que ustedes se pusieron un día de la cuarentena, estaban aburridos y dijeron, bueno, mamá, le voy a ir a regar el jardín. Entonces, conectan la manguera para ir a regar el jardín, para ir a echarle agüita a las matas. Y entonces, el agua está saliendo un chorrito muy pequeño, ¿cierto? Y ustedes dicen, no, pero es que esta vaina no me está mojando bien las matas. ¿Qué hacen ustedes para mojar las otras matas que están más lejos? Pues cerrar o sea, la longitud de la manguera, ¿no? Le ponen un dedo encima de la manguera. boca. Le ponen un dedo encima, ¿sí o no? ¿Y ahí qué hicieron? ¿Aumentaron la presión? La velocidad. La velocidad. Entonces, ¿cómo sabe uno esto? Imagínense ustedes que están viendo mi cámara en este momento. Imagínense ustedes que esta es la manguera y que ustedes la tapan así con el dedo. Ahora yo les pregunto, cuando ustedes la tapan de esta forma con el dedo, ¿ustedes sienten la presión dónde? ¿Por encima del dedo o por detrás del dedo? ¿Por detrás del dedo? Por detrás del dedo, o sea, donde la manguera era ancha, ¿sí o no? Eso quiere decir que donde la manguera es ancha es donde la presión es alta, porque lo que usted está haciendo es aumentándole la velocidad, pero usted no siente la presión por aquí, por encima del dedo, porque ahí no tiene ninguna presión, ¿listo? Entonces, fíjense, chicos, que tienen que tener en cuenta que cuando hay más velocidad, cuando la sección es más pequeña, hay menor presión, Voy a leer algo que me han comentado acá. La sección 2 tiene más presión que la sección 1. Efectivamente, Sharon, la sección 2 tiene más presión que la sección 1. Dice, si la velocidad del fluido aumenta, la presión interna disminuye. Ese es el efecto de Bernoulli, ¿sí? Si la velocidad del fluido aumenta, la presión interna disminuye. Exacto. Exacto, esa es la explicación y de hecho eso es lo que llaman el efecto Bernoulli. Y ese efecto Bernoulli se da porque si no se diera ese efecto Bernoulli, no se cumpliría la ley de la conservación de la energía. ¿Cuál es la ley de la conservación de la energía? Esta que está aquí, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Uy. No, profe. No, Listo. profe. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a transformar, ¿listo? Resulta que medir pascales en los sistemas hidráulicos no es muy sencillo, digamos. O sea, se vuelve un poco más complicado. Entonces, lo que hicieron fue cambiar las unidades de la ecuación de Bernoulli. ¿Y cómo vamos a cambiar las unidades de la ecuación de Bernoulli? La vamos a transformar. ¿Listo? La vamos a transformar. Entonces, ¿cómo hicieron esa transformación de la ecuación de Bernoulli? ¿Cómo hicieron esa ecuación de la transformación de Bernoulli? Entonces, resulta que, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos manómetros? Sí. Sí, profe. ¿Qué era lo importante de los manómetros cuando medían la presión? ¿Qué era lo en realidad importante? Altura. Las alturas. Las alturas. Aquí está la clave de esto. Las alturas. Entonces, la idea es dejar la ecuación de Bernoulli
para que cada uno de los términos esté en longitud, esté en una ecuación de longitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar, todos en su cuaderno, por favor, lo que van a hacer es que van a tomar esa ecuación de Bernoulli y la van a dividir toda la van a dividir, todos los términos lo vamos a dividir entre la densidad. ¿Listo? Háganlo en este momento, por favor. Ujú. Profe, todo, o sea, con igualado. A ambos lados del igual, divídanla en densidad. Todos los términos tienen que dividirlos por densidad. Qué pena. Me fue. Se me No te escuché, no te estoy escuchando bien. salió de la aplicación. No te estoy escuchando ¿Qué es bien. lo que están haciendo? Es que se me salió la aplicación. Ah, sí, tienes que dividir la ecuación de Bernoulli, esa que tenemos ahí, divides todos los términos en densidad. Profe, ahí antes del un medio, después de presión 2, ¿cierto? Dime. Dime, pregunta. Después del igual va una presión 2, En ¿cierto? clase. Esperen porque estoy escuchando mucho ruido. No sé quién. Después del igual que. Va una presión 2, ¿cierto? Ay, sí, la borré. O no la puse, no sé. Sí, claro. Son los mismos términos. Profe, ¿por qué se divide en la densidad? Porque lo que estamos haciendo es transformar la ecuación, porque lo que nos dijo Peñuela es clave. Cuando nosotros veíamos manómetros, veíamos que lo más fácil para visualizar los manómetros era en milímetros o en una unidad de longitud. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es transformar esta ecuación para que ya no nos queden las unidades en pascales, sino nos queden en metros. Listo, cuando ustedes dividen todo esto en densidad, lo que van a tener es la presión 1, ¿cierto? Divide la densidad. Deberían a ver qué me están escribiendo. Dice Sharon que listo, perfecto. Vamos a revisar acá. La presión 1 sobre la densidad más la velocidad al cuadrado sobre 2. Momento. Sobre 2, ¿cierto? La velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad, ¿cierto? Por el Z1 igual a la presión 2 sobre la densidad más la velocidad 1 sobre 2, perdón, la velocidad 2. La velocidad 2 sobre 2 más la gravedad por los Z2. ¿Listo? ¿Listo? Hasta aquí, entonces ya hicimos la primera transformación. ¿En qué unidades llevamos esta ecuación? ¿En qué unidades tenemos cada uno de los términos de esa ecuación? Un segundo. Pascales por metro cúbico sobre kilogramo. ¿Y eso cuánto es? Es que no sé.
Estoy haciendo la conversión. Chicos, uno siempre coge la más fácil. Mírenla acá. O mire esta también. No vayan a coger esta que es la más difícil, la más larga. Entonces, aquí lo que tenemos es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Absolutamente cada uno de los términos de esa ecuación está dado en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, resulta que aún no la tenemos, ¿no? Aún no la tenemos en metros. Newton por metro sobre kilogramo, ¿sí? Eso tiene que darle metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, chicos, fíjense en lo siguiente. Esta ecuación que está acá también es una ecuación bien conocida. Es una variación de la ecuación de Bernoulli, o es la misma ecuación de Bernoulli, pero esa se llama la ecuación de energía. Les voy a poner aquí el nombre. Esa es la ecuación de energía por unidad de masa. ¿Listo? Por unidad de masa. Simplemente porque lo dividimos en la densidad, se nos va a volver la ecuación de energía por unidad de masa. ¿Listo? Ecuación de energía por unidad de masa. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No. No, profe. ¿Qué vamos a hacer ahora con la ecuación de energía por unidad de masa? Profe, Dime. no, yo me perdí. ¿En qué unidades quedan? Las unidades que hay en este término de la ecuación de energía por unidad de masa es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ok. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir, chicos, vamos a dividir nuevamente, vamos a dividir toda esta ecuación, la vamos a dividir, toda dividida entre la gravedad. Toda dividida entre la gravedad. Ya. Ya. Y revisen, cuando lo hagan, revisen de una vez en qué unidades les está dando. En metros. En metros. Profe, ahí en la velocidad 2 no le faltó un cuadrado. Sí, claro, las velocidades tienen que estar al cuadrado. Profe, yo ahí vi la imagen En metros. con la en ecuación. metros. Así casi no la tengo. Entonces, lo que vamos a tener es, voy a borrarla ahí arriba para poder escribirla y voy a seguir acá arriba. Listo, entonces tendríamos P1 sobre rho g más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más Z1 es igual a la presión 2 sobre rho por g más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más Z2. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Todos obtuvieron esta ecuación roja que tengo acá? Sí. Sí. ¿Y cómo se llama esa ecuación, profe? Y esta es la ecuación, muy bien, esa es una buena pregunta, ¿listo? Entonces, esta ecuación se denomina la ecuación de energía por unidad de... Recuerden ustedes que representaba ρ por la gravedad. ¿Qué representa ρ por la gravedad? Densidad. Ay, no. No.
Esto, ¿Peso ¿tiempo específico? por gravedad? Ah, no, no, no. Densidad Peso, ¿no? El específica. peso específico. Así como lo dice Leandro, la densidad por la gravedad representa el peso específico. Esto. Profe, Eso ¿qué quiere peso? ¿Cómo es que decir, se llama la ecuación? sí, es que a eso voy. Como densidad por gravedad es peso específico, esta ecuación es la ecuación de energía por unidad de peso. ¿Listo? Esta de aquí es la ecuación de energía por unidad de peso. Y esa, muchachos, es la más importante de las ecuaciones porque es la que vamos a usar siempre en mecánica de fluidos. ¿Y por qué la vamos a usar siempre? Porque, como les digo, a nosotros se nos va a facilitar mucho trabajar en metros. Entonces, si nosotros revisamos las unidades de acá, por ejemplo, ¿cierto? Del primer término, tendríamos que pascales, ¿cierto? Ay, pucha, espere. Tendríamos pascales arriba, ¿listo? Pero los pascales, ¿qué son los pascales? Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Mm. Eso representa un pascal. ¿Listo? Oiga, me quedó toda bonita esta S. Es la mejor letra que he hecho manejando este. Le voy a tomar una foto, espere. No, mentira. No, mentira. Y entonces, kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Y abajo tendríamos que densidad, que es kilogramo Kilogramo sobre metro cúbico sobre metro cúbico. por Metro metros sobre segundo sobre cuadrado. segundo cuadrado. Entonces aquí empezamos a lo uribista, a derrochar aquí, a bolear motosierra aquí con todo esto, ¿no? Entonces, póngale cuidado. Aquí, segundos cuadrados, se van con segundos cuadrados, ¿listo? Kilogramos, se van con kilogramos. Quedan solo metros. Metros, póngale cuidado, metros Ujú. cúbicos, se me va uno de los metros cúbicos, ¿cierto? Espere. Se me va, bueno, se me van dos de estos metros cúbicos, ¿cierto? Uno se me va a ir con este y el otro se me va a ir con este de acá. Y al final de estos metros cúbicos solo me queda uno, que por la regla de la oreja pasaría arriba, y quiere decir que todo esto me da en metros. ¿Listo? Es más fácil ver solo la unidad de la altura que está en metros. Estamos comprobando que todos tienen, que todos les quedó en eso. Si vemos el segundo, si vemos el segundo, listo, chicos, voy a hacerle una flechita aquí al segundo y lo vamos a hacer por acá. Si vemos el segundo, vamos a tener que, tenemos la velocidad al cuadrado, es decir, metros sobre segundo, todo al cuadrado, sobre 2, que eso no tiene unidades, o sea que no importa, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, estos segundos al cuadrado, esto que se eleva al cuadrado nos va a quedar segundos cuadrado, lo vamos a poder aquí eliminar, ¿cierto? Con los metros, ay, no se me cambió el color. Con estos de acá, los vamos a poder eliminar con estos segundos cuadrados de acá. Y aquí me va a quedar también metros al cuadrado. Ese cuadrado de aquí de los metros se me va a ir con estos metros de aquí. Y lo que voy a tener es que también me va a dar en metros. Y ustedes saben que las alturas, esto sí no tiene ningún complique, se miden en metros. ¿Listo? ¿Se dieron cuenta que absolutamente todos los términos de esa ecuación los tenemos en metros? Y entonces, Sí, cuando profe. nosotros empezamos a revisar esos metros o esas alturas que hay ahí, a eso, a los que trabajamos con fluidos, eso lo llamamos las cabezas, ¿listo? Algo con altura se llama una cabeza. Es por eso que cuando ustedes van a comprar una bomba cualquiera, entonces usted pregunta es, ¿cuánto? Bueno, puede preguntar cuántos caballos de fuerza tiene la bomba, pero también puede preguntar cuánta cabeza tiene la bomba. ¿Qué quiere decir la cabeza de la bomba? ¿Qué tan alto me tira el chorro del agua? ¿Me entienden?
Entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan subir el agua 2 pisos, y esos 2 pisos son pónganle unos 6 metros. Si los 2 pisos son 6 metros, ustedes necesitan una bomba que tenga una cabeza de más de 6 metros. ¿Qué quiere decir? Que le suba el agua los 2 pisos que necesita subirlos. ¿Me entienden eso de las cabezas? No, profe, pero puede Más o repetir otra menos. vez. Pero es No, bueno que profe, digas de un otra vez. ejemplo como que otra cosa que no se le pueda llamar cabeza. Son alturas, o sea, cada una de estas unidades de aquí son alturas, y a esas alturas uno los llama cabezas. Las cabezas son alturas, son longitudes. Sharon, la primera ecuación antes de dividirse en la gravedad era la ecuación de energía por unidad de masa, Alejandra. Bien, entonces. Bueno, profe, gracias. Bien, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una agrupación de términos, ¿listo? Voy a agrupar los términos. Voy a borrar esto aquí para que entiendan cómo los voy a agrupar. Voy a agrupar a un lado los que voy a poner en el cuadro naranja, ¿listo? En el cuadro naranja voy a agruparlos a un lado, los del cuadro naranja. Y con un cuadrito de color azul voy a agrupar los otros al otro lado. ¿Listo? Voy a hacer esa agrupación de términos para explicarles mejor lo de las cabezas. ¿Listo? Lo de las cabezas lo voy a explicar mejor agrupando esos términos. Entonces, si yo agrupo eso, voy a tener los naranjas al lado izquierdo. Entonces voy a tener la presión 1 menos la presión 2 sobre rho G más la diferencia de las alturas. Y eso va a ser igual a las azules, que sería la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Cierto? Entonces, lo único que hice fue agrupar los términos. Los cuadritos naranjas los pasé a un lado, que es esta parte naranja de aquí, y los cuadritos azules los pasé a la derecha, que es esta parte de aquí. ¿Listo? Lo único que hice fue hacer una agrupación de términos para poder explicarles lo que es la cabeza, lo que son las cabezas. ¿Listo? Las cabezas son alturas. ¿Por qué son alturas? Porque, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, esta parte de azul de aquí, nuevamente, nosotros ya hicimos un análisis y eso da en metros, ¿cierto? Eso da en metros. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que ustedes tienen aquí simplemente es la cabeza de velocidad. Esto que ustedes tienen aquí se llama la cabeza de velocidad. ¿Bien? ¿Por qué es la cabeza de velocidad? Porque es una altura que nos representa el término de la velocidad, ¿listo? Solo con una altura, esa altura nos va a representar el término de la velocidad en la ecuación de energía. Al final, ahorita les hago una gráfica para que me entiendan esto mejor. ¿Listo? Pero entonces, entiendan que las velocidades representan la cabeza de velocidad. Y todo lo otro que hay acá, pero no lo voy a hacer con todo lo otro que hay aquí, es a lo que uno denomina la cabeza piezométrica. ¿Listo? Eso es a lo que uno denomina la cabeza piezométrica. Piezométrica. Grábense esa palabra porque esa palabra la van a escuchar mucho de aquí en adelante. Hay alturas piezométricas, cabezas piezométricas, pero cuando les hablen de alturas piezométricas y cabezas piezométricas es exactamente lo mismo. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Cabezas pisométricas.